Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Mari Molina, soy estudiante de la carrera de Teología y esta es la clase de Nuevo Testamento 1. Y hoy estaremos hablando acerca del Evangelio según San Marcos a través de un análisis histórico, tanto su autoría, sus características fundamentales, cómo fue reconocido por la iglesia primitiva, su propósito por el cual fue escrito, además también la fecha y las eh, características que lo hacen diferente de los otros evangelios. Es interesante notar que en la iglesia antigua el evangelio de San Marcos no recibía la misma atención que recibía Mateo o Lucas, pero hoy en día este evangelio tiene eh, una connotación importante y es considerado por la iglesia de hoy en día fundamental en lo que es el Nuevo Testamento y su estudio. Primero vamos a hablar un poco acerca del testimonio de Papías, es que es muy importante, un padre de la iglesia primitiva. Él señala a Marcos como el intérprete de Pedro. Posiblemente se refiere a su traductor. Papías afirma que Marcos escribió con exactitud todo lo que recordaba de la predicación de Pedro, aunque reconoce que no lo hizo en orden. Esto se explica porque Marcos no fue discípulo directo de Jesús, cumplió, sino que copiló, la predicación ocasional de Pedro. Los testimonios de Irene y Clemente. Seguimos con la iglesia primitiva, otros dos padres de la iglesia que confirman el origen del Evangelio de San Marcos. Irene afirma que se escribió en Roma tras la muerte de Pedro y Pablo, pero Clemente por su parte aporta un detalle interesante que dice que fue escrito a petición de los creyentes romanos que escuchaban a Pedro predicar mientras éste aún vivía. Ambos testimonios reafirman el vínculo inseparable entre Marcos y el testimonio apostólico de Pedro. Hay evidencias, además, internas que confirman el origen romano. Marcos identifica a Simón de Cirene como padre de Alejandro y Rufo, personajes que evidentemente eran conocidos por la iglesia en Roma. Además, en el Evangelio de Marcos contiene abundantes latinismos, términos latinos que se usaban en esa época y que se fueron transliterados al griego. Y algo muy significativo y muy interesante a la vez es que el esquema de Marcos coincide perfectamente con el resumen del sermón de Pedro en Hechos 10, mostrando así una frescura y una vivacidad de un testigo ocular. O sea que él estaba presente al momento de que Pedro hacía o predicaba este sermón. Ahora, ¿quién fue Marcos? El autor es identificado unánimemente como Juan Marcos. El libro de los Hechos, en el capítulo 12, nos dice que era un joven originario de Jerusalén. Hay un detalle fascinante. Muchos eruditos creen que Marcos introdujo su propia firma oculta en el relato como el joven que huyó desnudo la noche que arrestaron a Jesús, según Marcos capítulo 14, versos 51 a 52. ¿Cuáles eran sus relaciones con los apóstoles? En este caso, estuvo de cerca con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Dice que desertó, ¿verdad? Dejó abandonado a Pablo en su primer viaje misionero en un momento difícil, pero luego fue restaurado. Era primo de Bernabé con Pablo en Roma, le sirvió fielmente,
durante sus últimos días en prisión. Y con Pedro, el apóstol lo llama afectuosamente mi hijo, en 1 de Pedro 5:13, confirmando una relación profunda de discipulado. Es interesante notar que Marcos tuvo vamos a decir, tiempos especiales con el apóstol Pablo, también con el apóstol Pedro, con los cuales estuvo de cerca en el ministerio. Ahora, el mensaje, ¿cuál es el mensaje del Evangelio de Marcos? Y el Evangelio de Marcos nos declara su intención explícitamente, pero esta se deduce claramente de su contenido. Tiene un fuerte enfoque en que Jesús no solo predicó el Evangelio, sino que Él mismo es el Evangelio. Marcos presenta a Jesús simultáneamente como el Hijo de Dios en su divinidad, bajo el concepto del siervo humilde, como vemos en Marcos 10:45. Y entonces vemos que presenta a Jesús como el Evangelio mismo, no solamente como el enviado de Dios, sino que Él es el Evangelio mismo que ha venido a la tierra. Ahora, apología y aliento pastoral. Marcos aborda el rechazo de Jesús por parte de muchas personas, de los líderes religiosos. Primero vemos que explica por qué el Hijo de Dios fue rechazado por su pueblo, enfatizando la dureza del corazón de estas personas en aquel momento. Los líderes religiosos e inclusive los propios discípulos, según las Escrituras. Segundo, podemos decir también que alentó a los discípulos, les daba aliento pastoral, buscaba fortalecer a la iglesia romana que comenzaba a sufrir persecuciones severas bajo el emperador Nerón en aquel momento. Así que podemos ver la importancia del Evangelio de Marcos. ¿Cuándo se escribió? La fecha aún se sigue debatiendo. La postura generalizada se sitúa entre el año 65 y 70 después de Cristo, coincidiendo justamente con el incendio de Roma por Nerón y la muerte de los apóstoles. La muerte de los apóstoles, sin embargo, aunque muchos eruditos como Harnack y Manson proponen fechas más tempranas entre el 50 y el 65, si consideramos que debía anteceder cronológicamente el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Aunque estos datos que tenemos no nos pues dan una fecha exacta, o no podemos decir con exactitud cuándo fue escrito el libro de Marcos, pero se tiene un acercamiento a la fecha real. El ministerio de Marcos, o el Evangelio, Marcos es conocido como el Evangelio de la acción, omite el nacimiento de Jesús y prioriza los hechos y milagros sobre los largos discursos. Usa Marcos constantemente el adverbio inmediatamente para referirse a lo que sigue. Presenta también el secreto mesiánico. Jesús impone constantemente silencio sobre sus milagros. Y dice, no cuenten, no digan, no lo hablen, no lo compartan, para así cuidar a su identidad, para evitar falsas esperanzas, ya que el pueblo esperaba al Mesías que los iba a libertar de la esclavitud de Roma, y eso iba a traer más conflicto, ya que Jesús solamente venía a salvar lo que estaba perdido, no hacer una revolución en contra de Roma. Marcos también describe a Jesús como una persona, como un humano que también tenía emociones, que también tuvo compasión, que sintió indignación, que sintió dolor, que estuvo en angustia. Es el evangelio que más humano presenta a Jesús en este sentido. También presenta un retrato también realista de los discípulos, a veces bajo una luz desfavorable, relatando las situaciones que pasaban, sus temores
la falta de fe, la falta de espiritualidad, las multitudes constantes que rodeaban a Jesús, generando tensiones crecientes entre los discípulos y las multitudes que llegaban a buscar a Jesús. Así que podemos ver que Marcos presentaba la humanidad de Jesús y también cómo los discípulos eran en realidad. El estilo literario, pasión y final de este evangelio, el griego, pues que Marcos era, en este caso, era tosco y popular, con oraciones, dice, que eran quebradas, que no eran claras, mezcla de tiempos verbales, usando el presente histórico y múltiples semitismos. Es llamado el Evangelio de la Pasión, porque más de 2/5 partes de todo el libro relatan el camino a Jerusalén, también la muerte y la resurrección. Arranca con el título indiscutible de Hijo de Dios y culmina con un final abrupto en el capítulo 16, que genera debate teológico entre los estudiosos. Así que es muy interesante estudiar el libro de Marcos de una manera diferente, no solamente como pues lo hemos hecho hasta el momento de solamente leer y no detenernos en los detalles que este libro nos presenta para poder aprender de una mejor manera lo que él quiere transmitir. Muchas gracias por dar este espacio para esta presentación. Que el Señor les bendiga mucho y que el Señor siga bendiciendo y fortaleciendo sus vidas y ministerios.